Ahora, hermanos, tenemos la lectura del Nuevo Testamento en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Que tenemos todos ahí también en la pantalla y podemos seguir la lectura. La palabra dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viviéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viviéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, invitamos esta mañana al pastor David Luyo para que proceda con su mensaje: ¿quién es mi prójimo? Adelante, pastor. Gracias, hermano Jonathan. Muchas gracias, hermano Jonathan. Buenos días a todos. Gracias a Dios por esta oportunidad para poder compartir un poco de la palabra de Dios. Brian era un estudiante universitario becado hacia una universidad de otra ciudad. Era muy animoso, empeñoso y con un alto rendimiento académico. Había salido cierta oportunidad a disfrutar de un fin de semana con sus amigos. Entre risas y bromas y carcajadas propias de esa edad, fue dopado, golpeado, asaltado y abandonado al borde de la carretera a las afueras del pueblo. Pasó toda la noche en el frío fuera de sí. Cuando iba amaneciendo, la gente comenzaba a transitar sobre aquel lugar. Algunos, al verlo, seguían de frente. Cuando iba amaneciendo, Steven, un muchacho que solía salir muy temprano a correr, al ver a Brian, se acercó, se quitó la casaca y le cubrió para paliar el intenso frío que hacía esa mañana. Al percatarse Steven que Brian tenía su DNI en el bolsillo, inmediatamente rastreó por el Facebook y al encontrar entre sus contactos a personas que llevaban el mismo apellido, les comunicó el hecho mientras él daba pase y aviso a la policía. Los familiares, cuando se enteraron, no podían creer que esto había pasado con Brian. Fueron y encontraron tal como Steven había dicho. Hermanos, la parábola del buen samaritano, junto con la del hijo pródigo, son quizás las historias más conocidas de toda la Biblia. Los hemos aprendido desde muy niños.
los hemos visto en algunos dibujos. Hemos escuchado también los nombres designados a hospitales, a hogares de ancianos. Hospital El Buen Samaritano, por ejemplo. Son parábolas que enseñan lo cuán importante es para el cristiano practicar la misericordia. Practicar, no solo predicar, sino el amor y la misericordia. Pero el problema con el pasaje del buen samaritano es que muchos hemos interpretado la parábola del buen samaritano a partir del verso 30 y no hemos tomado en cuenta los versos anteriores. Entonces, es extremadamente urgente conocer el contexto en la que se da la parábola o esta historia. Si interpretamos a partir del versículo 30, lo más probable es que corramos riesgo de no encontrar las lecciones por las cuales el Señor contó esta bellísima historia. Hermanos, la parábola responde a una situación concreta. Hay que prestar atención a los protagonistas, a las frases. ¿Por qué Jesús contó la parábola del buen samaritano? ¿Cuál fue el propósito? ¿A quién estaba respondiendo con esta historia? Esta mañana permítanme solo estudiar y analizar brevemente el pasaje del buen samaritano en dos etapas. En primer lugar, vamos a estudiar el antesala, los antecedentes que se encuentran entre los versículos 25 y 29, y luego analizaremos la parábola en sí misma. El buen samaritano empieza en el versículo 25, mas no en el 30. Jesús estaba enseñando y decía a mucha gente entre los que se encontraban sus discípulos: muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Estaba hablando aparte a sus discípulos cuando alguien se para y hace una tremenda pregunta. Alguien interrumpe. El versículo 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó. Aparece en escena un intérprete de la ley. Aparece un nómicos, que se conoce comúnmente. Entre la multitud de los que estaban escuchando aquella mañana estaba un experto de la ley, un estudioso de la Torá, un experto en el Pentateuco. Su tarea era interpretar la ley, era un especialista. ¿Quién como él? Nadie conocía como él la ley. Y su tarea probablemente también consistía en supervisar las enseñanzas de todos los rabinos. Y él se levantó. Lo interesante es que en el versículo 25 dice que él se levantó para hacer una pregunta, pero malintencionada, con intenciones malas. Porque dice el versículo 25 que preguntó para probarle. O sea, no es porque este intérprete de la ley esté interesado en saber más sobre la pregunta que le hizo. No es que había un interés de aprender en él, sino según el verso 25, este hombre estudioso, experto, se levantó para probar a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta tenía que ver con la vida eterna, o sea, con el destino eterno, con la vida después de la resurrección de los muertos. Probablemente con esa pregunta que tú y yo alguna vez estuvimos pensando buen tiempo. Y quizás tú estés preocupada o preocupado por el destino eterno. Además, era un tema que los rabinos siempre discutían sobre el destino eterno. La pregunta estaba hecha. Este experto le dijo a Jesús: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor,
Es interesante cómo le responde. Jesús le lleva la ley y no a la tradición rabínica. Porque Jesús en el versículo 26 le responde a este hombre y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Jesús le lleva la ley. Jesús no le dice, bueno, señor experto en la ley, ¿qué dice el rabino tal? ¿O qué dice la tradición? Jesús no le lleva por allí. Jesús le dice qué está escrito en la ley. No le lleva a la tradición, no le lleva a otro rabino, sino a este experto de la ley, le lleva a la misma ley. Tú que eres experto en la ley, estudioso de la ley, dime, ¿qué es lo que dice la ley? Y hace una segunda pregunta, Jesús, que nos hace ver la importancia de cómo entender la ley, porque le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo interpretas? Esta conversación entre nuestro Señor Jesucristo y este especialista que R.C. Sproul lo llama un abogado, un doctor. Entonces, queda la responsabilidad en este especialista. En el versículo 27, este experto responde y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete respondió de memoria 2 citas del Antiguo Testamento, de Levítico y Deuteronomio. O sea, el especialista sabía de memoria. Y le dijo exactamente lo que Jesús en otra oportunidad también dijo, que acerca del gran mandamiento, que amar al Señor tu Dios con todo el corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Porque a nuestro Señor le preguntaron, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y este especialista respondió. Este hombre sabía de memoria, pero al parecer nunca había practicado lo que había aprendido de memoria. Y hermanos, acá deja descrito esta importante verdad que hay en el cristiano. La relación que tenemos con nuestro prójimo dice mucho de nuestra relación con Dios. Siempre entre Dios y sus hijos hay una relación vertical y horizontal. Si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nadie puede decir, amo a Dios, pero con una deficiente relación con su prójimo. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos tenían 2 tablas. La primera tabla tenía que ver con la relación con Dios y la segunda tabla tenía que ver con el prójimo. El cristianismo tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Si fallas en uno, fallas en el otro. Si esta respuesta dio el intérprete de la ley, lo hizo bien, porque en el versículo 28 Jesús le felicita. Jesús reconoce que este hombre respondió bien. Versículo 28 dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. A estas alturas, de repente tú me estás preguntando, pero pastor, ¿a qué hora va a hablar sobre el hijo, sobre el buen samaritano? Querido, debo decirte, si no entendemos todos estos antecedentes, no podremos entender bien el buen samaritano. Cuando Jesús le dice, bien has dicho, o sea, no te has equivocado, bien lo has dicho. Entonces ahora practícalo y vivirás. Con esta respuesta, Jesús no está afirmando que la salvación es por amor al prójimo o por cumplir la ley. Jesús no está diciendo que este intérprete debería ganarse la salvación haciendo buenas obras, sino que más bien debería demostrar la salvación por las buenas obras. Queridos hermanos, la salvación no
es por las buenas obras. Por eso, cuidado con el énfasis que le demos a la parábola del buen samaritano. Nos salvamos porque guardamos la ley. Nos salvamos porque ayudamos a la gente. Nos salvamos porque practicamos misericordia. No. Somos salvos por gracia y para buenas obras, que es distinto. En algunas personas aún falta aclarar un poco esto. La salvación, querido hermano o amigo o amiga, no es porque tú practicas buenas obras. Las buenas obras tú debes practicar porque ya eres hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús respondió a este especialista, haz esto y vivirás, él inmediatamente contraatacó y lanzó una nueva pregunta a nuestro Señor. Dice el versículo 29, y él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Acaba de decir, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahora el especialista le quiere hacer caer a Jesús y le pregunta, ¿y quién es entonces mi prójimo? Hermanos, esta pregunta, ¿quién es mi prójimo?, es la clave hermenéutica para interpretar el buen samaritano. Tenemos que interpretar la parábola del buen samaritano a la luz de esta pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En las escuelas rabínicas judías se pasaban horas y horas discutiendo sobre quién era el prójimo. Y por supuesto, a todos los judíos se les enseñaba que el prójimo era otro judío recto, consagrado, religioso, perfecto. Y que no era el prójimo los pecadores, las rameras, los publicanos y todo tipo de pecadores. Ellos no son prójimos. Más bien había que aborrecerlos a ese tipo de personas. Había que rechazarlos, había que detestarlos. Eran enemigos de Dios y odiarlos era una virtud para un judío. Así crecían ellos y así habían aprendido. Para un judío, un prójimo no era un samaritano, no era un pecador. Para un judío, un prójimo era otro judío, otro religioso, judío mismo. O sea, para un judío piadoso era correcto aborrecer a toda esta gente pecadora. Ellos no eran prójimos, eran enemigos. Y si era samaritano, con mayor razón, era peor. No se le debía ni siquiera aceptar en casa a un samaritano. Se le debía detestar. Y jamás debería ser un prójimo, un samaritano. ¡Qué tremendo! Ahora podemos hacernos una pregunta nosotros. ¿Debemos nosotros aborrecer a los que rechazan a Jesús? ¿También nosotros debemos detestar a los pecadores? ¿Debemos aborrecer a los que no son cristianos como nosotros? ¿Debemos detestar y aborrecer a los que no son evangélicos, a los que no profesan la fe como nosotros? ¿Cuál debe ser la actitud correcta que debemos mostrar para con ellos? Bueno, hay varios pasajes en las Escrituras y Jesús dice en Lucas 6:27 que amarás a los enemigos, que debemos amar a nuestros enemigos. Y no solamente debemos amar a los que son amigos. Eso es fácil. Uno tiene que amar a los enemigos y orar por aquellos. Esta es la ética y la práctica que Jesús está contando. Entonces, con esta situación de quién es mi prójimo, aquí sí, a partir del verso 30, Jesús introduce una historia maravillosa. Veamos ahora propiamente la parábola. Si habíamos dicho que para el judío el prójimo era otro judío,
justo y perfecto, y si es religioso, mucho mejor. Los samaritanos, los publicanos, los pecadores, las rameras, eran enemigos a quienes se debía detestar. Jesús está por contar una historia que se inmortalizará. Con esta narración, Jesús dio una tremenda lección de amor y misericordia. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, fue asaltado y herido gravemente, le dejaron medio muerto. En resumen, estaba en una situación de emergencia. Al pobre hombre, según la parábola, lo habían asaltado, lo habían herido y le dejaron medio muerto. O sea, estaba en una situación muy difícil, muy compleja. Se solía ver estas cosas, estas desgracias en el camino de Jerusalén a Jericó. Había muchos asaltantes y a este hombre le tocó y lo dejaron terriblemente mal. No sabemos si era judío, el texto no lo dice, pero por el contexto y el propósito de la historia, nosotros sabemos que probablemente este hombre herido, a quien terminaron de golpearle y dejarle en esta situación, era judío. La historia sigue. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vio al hombre maltratado y pasó de largo. Si estaba yendo de Jerusalén a Jericó, lo más probable es que estaba viniendo de haber ministrado en el templo. Alguien que ofrecía sacrificios a Jehová no se detuvo. Una persona religiosa, una persona que ofrecía y estaba al servicio de Dios, al caminar, vio al herido y simplemente siguió de frente. ¡Qué desgracia! Apariencia de piedad, pero con un corazón muy lejos de los necesitados. Esto es lo que pinta a este primer personaje que pasa muy cerca de un hombre herido. El segundo no es muy diferente. Pasa un levita, un líder que también estaba al servicio de Dios diariamente, ayudante probablemente del sacerdote. Vino, vio al hombre maltratado y también pasó de largo. No tenía compasión por aquella persona que estaba tirada al borde del camino en desgracia. Versículo 33, sigue la historia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este samaritano que estaba entre Jerusalén y Jericó es territorio judío. O sea, está en Judea. Ni siquiera está en Samaria. O sea, es un extranjero. Vio al hombre y fue movido a misericordia. Y ustedes saben que entre los judíos y los samaritanos se aborrecían. ¿Y quién se acercó a ayudar a este herido? Fue un samaritano. Un paria de la sociedad se detiene por el camino, ve al judío y le auxilia. Qué ironía de la vida. El sacerdote no lo hizo. El levita no lo hizo. El samaritano sí lo hizo. Sí lo hizo. Y hay detalles muy interesantes que resaltan de la historia del samaritano. Primero, llama la atención que él vio la gravedad en la que se encontraba este pobre hombre. Había recibido una fuerte golpiza que le dejaron semi-muerto. Él vio lo que los otros dos no vieron.
Qué interesante. Él vio lo que los otros dos no vieron. Y él se acercó a prestar ayuda. No se fijó si era samaritano, no se fijó si era judío, si era peruano, si era chileno. No, solo vio a un hombre en desgracia y lo ayudó. Vamos pensando en quién es mi prójimo. Y no solamente el detalle de ver, miren el versículo 33, al final, dice que tuvo compasión. Su corazón fue tocado por la desgracia en la que se encontraba este hombre. No dijo, yo le ayudaré si es que es samaritano. No, la compasión no conoce barreras. La compasión solo conoce a las personas, al prójimo. ¿Y qué hace esta persona, este samaritano, esta persona detestable para la cultura judía? Versículo 34 dice, vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura. O sea, hizo todo lo que sabía hacer para salvarle la vida en ese momento. Le subió a la mula para buscar más ayuda después, pero en ese momento lo que hizo es echarle aceite y vino. Se usaba como antisépticos en ese momento, en ese tiempo, y curó las heridas. O sea, no era un profesional de la salud, no conocía tanto, pero sí podía curar sus heridas. Y luego sube a la mula o al caballo para buscar más ayuda. El punto aquí es, no le debía o no le iba a dejar morir abandonado, curado, con vendas. Uno podría decir, bueno, yo ya le curé, ya le vendé, le puse venda y traté de tener y curar todo, y ahí termina mi responsabilidad. Queridos hermanos, este samaritano, esta persona detestable como se presentaba en esos tiempos, no le iba a dejar morir abandonado con las vendas. Este samaritano se hizo responsable de este judío herido. Al hacer esto se arriesgó, obviamente se arriesgó, porque imagínense que en el camino se le muere este judío, un judío muerto en manos de un samaritano. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la sociedad? Obviamente que el samaritano lo mató, pero aún así se arriesgó. No solo curó sus heridas, buscó más ayuda para poder socorrer a este necesitado. Invirtió en él, versículo 35, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes, yo te lo pagaré cuando regrese. Querido hermano, un denario es el salario de un día de trabajo. Lo que está invirtiendo este samaritano en un herido judío desconocido, porque no lo conocía, estaba invirtiendo 2 días de trabajo por amor a un judío herido y desconocido. Es más, no solamente 2 días de trabajo, porque este samaritano dice, oiga, Señor, si gastas más, yo te lo voy a pagar. Yo debo ir a trabajar, pero voy a volver. Y si gastas más, yo te lo voy a pagar. Cuídamele. Aparece 2 veces esta palabra, cuídamele. Como si fuera un familiar, como si fuera un íntimo, como si fuera su prójimo. Esto es interesante, porque el samaritano pudo haber dicho, bueno, sabe, Señor, yo encontré a este hombre tirado en el camino. Ojalá puedan hacer algo por él. Yo ya cumplí y aquí les dejo. Ustedes sigan. Su compasión hizo que cuidara del herido hasta el final. No solo vendó sus heridas, lo llevó a alguien más que podía terminar esa obra de misericordia. No era egoísta este samaritano. Somos tan bendecidos que tenemos suficientes motivos para pensar en la gente.
Es fácil ignorar a las personas que están en necesidad. Hermanos, lo extraordinario de toda esta historia es que todo esto Jesús está contando cuando el auditorio es judío. O sea, todos los que estaban ahí son judíos y Jesús está contando esta historia. Está haciendo quedar mal a los judíos y está exaltando y presentando al samaritano como una gran persona. Yo creo que los judíos habrán estado haciendo hígado en este momento. Hubiera sido muy interesante ver ahí cuál era la situación cuando Jesús estaba contando esta parábola. Con la parábola Jesús está enseñando que el que mostró misericordia frente a un judío herido y desconocido fue un samaritano. Y que más bien los judíos no ayudaron al propio judío. Y ahora aquí, queridos hermanos, vale hacernos una pregunta. ¿Qué compromiso tenía este samaritano que bajaba ese día, que cruzaba ese día el camino con este herido? ¿Qué vínculos tenía? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué le ayudó? ¿Por qué se detuvo? ¿Acaso no es más conveniente celebrar la desgracia del enemigo? Esa es la lógica del mundo, ¿verdad? ¿Por qué le ayudó? Esta pregunta va a estar siempre en nuestro corazón. ¿Por qué este samaritano lo ayudó? Y esa es la clave. Versículo 33. Dice el verso 33. Fue movido a misericordia. Este samaritano fue movido a misericordia. El sacerdote y el levita no fue movido a misericordia. Esta palabra misericordia es tan profunda en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento hay una palabra hebrea, Gesed, que traduce la palabra misericordia y que no se ha logrado traducir lo que en realidad todo significa. Tiene un significado mucho más profundo que eso. Fue movido a misericordia. Este samaritano abrió su corazón porque fue movido a misericordia. Este samaritano se detuvo porque tenía misericordia. ¿Saben? Esta frase nos hace recordar también al hijo pródigo, porque también allí en la parábola del hijo pródigo también se usa esta frase. ¿Recuerdan cuando el hijo se fue lejos y el padre estaba esperando? Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Lucas capítulo 15. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo es el quien se fue. Le dijo, papá, dame lo que me pertenece. Y se fue. Reclamó todo y se fue y malgastó y desperdició y luego, ¿con qué cara va a volver? Y ahí dice pues que el padre fue movido a misericordia. Queridos hermanos, en el caso del hijo pródigo, esto es lo especial. ¿Quién lo vio? Fue su padre. ¿Quién corrió? Fue su padre. Quien se echó sobre su cuello de este hijo que venía fue su padre. Quien le besó fue su padre. Quien falló fue el hijo. Esto es lo especial de esta misericordia. Que quien falló es esperado con amor. Que quien desperdició las cosas y vivió perdidamente es esperado con amor por su padre. Y déjeme decirte que esto es lo mismo que pasó con nosotros y Dios. Este samaritano se detuvo
porque fue movido a misericordia. La parábola, hermanos, llega a su fin, la historia llega a su fin con una pregunta que hace nuestro Señor. Y le dice a este especialista de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y nuevamente el especialista va a responder bien, solo que no va a decir el samaritano. Eso no lo dice, sino que dice, bueno, supongo el que usó de misericordia con él. ¿Acaso no era más fácil que este especialista diga, mire maestro, yo creo que el que fue el samaritano? No, simplemente dijo el que usó de misericordia con él. Y por segunda vez aquí Jesús le dice a este especialista, a este experto en la ley: ve y haz tú lo mismo. No importa si es judío, samaritano, inglés, ruso o chino. A todos hay que darle la mano. Jesús está diciendo que no hay límites étnicos, geográficos ni religiosos para dar la mano al caído. ¿Cómo impactó esta historia en los judíos? ¿Ha incomodado? Por supuesto que sí. Jesús acaba de darles una lección fuerte a ellos, a todas aquellas personas que ustedes detestan. Esas son las personas a quienes tienen que amar y ayudar. Y la historia del buen samaritano justamente enseña que las personas a quienes los judíos habían detestado y aborrecido, justamente ellos son los que ayudan. Para terminar, podríamos decir lo siguiente: la salvación no es por amar a nuestro prójimo en primer lugar, no es por ayudar al necesitado. Esto debemos tener bien claro, que la salvación no es porque hacemos buenas obras, y este es el riesgo cuando leemos la parábola del buen samaritano, porque podemos estar inconscientemente difundir la idea de que haciendo buenas obras podemos ganarnos un pedacito en el cielo. R.C. Sproul dijo una vez: existe un vecindario universal, pero una hermandad y no una hermandad universal. Existe un vecindario universal y no una hermandad universal. O sea, la única manera como entramos a ser hermanos e hijos de Dios es por medio de la adopción, por medio de Jesucristo. Pero al vecindario de la humanidad entramos todos, pertenecemos todos. No confundas pertenecer al vecindario donde todos somos con confundir si perteneces a la hermandad. Te pregunto, si eres parte de la hermandad donde se entra por la fe en Jesucristo, o eres parte de la vecindad nada más. La esencia del cristianismo es el amor como expresión de la verdadera fe, no como medio para obtener la salvación. Y en segundo lugar, en nuestro tiempo, el crimen, el odio, la discriminación racial, la indiferencia hacia otros seres humanos es casi el pan de cada día. Revise los periódicos de esta mañana y se sorprenderá. En medio de tantas desgracias, hay mucha gente necesitada de samaritanos contemporáneos. Durante esta pandemia, ¿quién es nuestro prójimo? Esta es una pregunta que también debemos preguntarnos durante esta pandemia que está trayendo mucha desgracia a muchas familias. Preguntarnos quién es nuestro prójimo. Da mucha satisfacción observar a algunas personas, empresarios e iglesias que extendieron su mano hacia los que necesitaban. Llevar oxígeno hacia aquellas que lo necesitaban con urgencia y salvar la vida. Eso tiene mucho significado. Pero también está la otra cara de la moneda. Aquellos que solo están esperando ansiosamente que se abran los templos para ir a sentarse a las bancas. Queridos hermanos, hay muchos caídos en el camino que están esperando que pase un samaritano contemporáneo. ¿Quién es mi prójimo? Será una pregunta
que debe acompañarnos en los próximos días y en las próximas semanas. Alguien sugirió acertadamente cambiar la letra J por la letra X. O sea, tu prójimo es tu próximo, el que tienes al lado en ese momento, aunque no te caiga bien, es tu prójimo. Mateo 25, y con eso termino, dice Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Querido hermano, ¿quién es nuestro prójimo? Simplemente cambia la letra J por la X. Ese es tu prójimo. Que el Señor te bendiga.